Mi madre controladora y obsesionada con las apariencias intentó arrastrarme de vuelta a su mundo perfecto, pero expuse sus secretos frente a toda la familia y todo se desmoronó. Tengo 27 años, y vivo en un pueblo medio en el estado de Washington. Crecí en una casa donde las apariencias lo eran todo. Tipo, la típica familia americana con decoraciones de temporada perfectamente alineadas, álbumes de fotos cuidadosamente seleccionados para redes sociales, cenas familiares donde todo tenía que estar perfecto aunque nadie quisiera estar ahí. Pero por debajo de todo eso, mi mamá tenía esta necesidad, ¿no? Esta compulsión de controlar cada aspecto de nuestras vidas, especialmente la mía. Yo era su proyecto, su pequeña muñeca humana para moldear, exhibir y usar como símbolo de que había hecho un buen trabajo como madre. Pero nunca fui suficiente para ella, o al menos no de la forma en que ella quería. Desde pequeña, si no actuaba como ella esperaba, si no sonreía para las visitas, si no usaba la ropa que ella me escogía, me gritaba. A veces no gritaba en voz alta, sino en esa forma pasivo-agresiva que solo una madre con problemas emocionales sabe hacer. El tipo de gritos que te taladran el autoestima sin que nadie más lo note. Cuando tenía 10, me obligó a dejar el equipo de softball porque no era femenino y no iba con la imagen de la familia. A los 15, me hizo dejar a mi primer novio porque no pertenecía a nuestro círculo. Lo peor de todo era que, por fuera, todo parecía normal. Los vecinos la adoraban. Mis tías creían que era una madre ejemplar. Incluso mi propio padre, que era más mueble que hombre, nunca le decía que no a nada. Pero bueno, esta historia realmente arranca el año pasado, cuando ella trató de forzarme a mudarme de regreso a casa después de que terminé una relación larga. Yo había vivido con mi ex en Spokane por casi 3 años, y cuando las cosas se fueron a la mierda, decidí quedarme un tiempo con una amiga mientras conseguía mi propio lugar. En ese momento, mi madre vio una oportunidad perfecta para reconstruir nuestra relación, sus palabras, no las mías, y comenzar de nuevo como familia. La forma en que ella lo vendía era casi convincente: solo un par de meses, puedes ahorrar dinero, te haré tu comida favorita todos los domingos. Pero sabía que no era eso. Lo que realmente quería era tenerme bajo su control otra vez. Tenerme cerca para poder moldear de nuevo esa fantasía de la hija perfecta que tanto le gustaba mostrarle a los demás. Y cuando me negué, cuando le dije que no tenía intenciones de volver a vivir con ellos, ahí empezó lo feo. Primero fue el chantaje emocional. Pensé que después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como tratas a tu madre cuando más te necesita? Luego vinieron las llamadas constantes, los mensajes pasivo-agresivos, y los comentarios indirectos en reuniones familiares. Un clásico de su repertorio. Pero lo que realmente encendió la mecha fue cuando empezó a contarle a la familia que yo estaba en una mala etapa, que estaba perdida, que me había separado porque yo era la inestable, que necesitaba el apoyo y guía maternal. Y claro, como todos compraban su versión perfecta de la realidad, comenzaron a acercarse a mí con esa condescendencia disfrazada de preocupación. Oye, tu mamá está muy preocupada por ti. ¿Estás segura de que estás bien sola? Tal vez sería bueno que estuvieras con tu familia un rato. Me empezó a hervir la sangre, pero aguanté. Me prometí a mí misma que no iba a explotar, que no iba a caer en su juego. Sin embargo, todo cambió en la famosa reunión familiar del 4 de julio. Ese fue el momento en que todo colapsó. Cada año, mi madre organiza una fiesta enorme en el patio trasero. Parrilla, banderas por todos lados, vecinos, primos, toda la escena de película americana barata. Este año, me rogó que fuera. Literal, me mandó una invitación impresa como si fuera una boda. Yo ya había dicho que no, pero algo en mí quería verla a los ojos, ver cómo reaccionaba si yo aparecía no como su hija modelo, sino como la versión real de mí misma, con todas las cosas que ella odia. Así que fui. Pero lo que pasó ahí, fue más de lo que esperaba. Porque esa tarde, después de unas cervezas, después de que alguien hizo un comentario sobre cómo yo necesitaba volver al buen camino, fue cuando decidí hablar. Mira, cuando dije que iba a exponerla, no lo planeé. No llegué a esa reunión del 4 de julio con un discurso preparado ni nada. No soy ese tipo de persona. Yo soy más de tragarme las cosas, sonreír con los dientes apretados y luego irme a casa con el estómago revuelto de tanto aguantar. Pero esa tarde fue diferente. Algo hizo clic. Fue una combinación de calor sofocante, hipocresía acumulada y ese maldito comentario que me hizo un primo que apenas veo. El tipo se me acercó con su plato de hamburguesa y me dijo en voz baja, como si fuera un secreto: tu mamá me dijo que estás pasando por una etapa difícil, que estás confundida desde que terminaste con tu ex. Pero no te preocupes, todos pasamos por eso. Y lo dijo como si tuviera la menor idea de lo que pasaba en mi vida. Como si la versión distorsionada de mi madre fuera suficiente para que él, un tipo que no ha hablado conmigo más de 5 minutos en los últimos 5 años, se sintiera con derecho a compadecerse de mí. Como si yo fuera una especie de proyecto fallido. Ahí fue donde sentí que la cabeza me hervía. Le sonreí, asentí, y fui directa hacia donde estaba mi madre, rodeada de sus fans, porque eso eran, no parientes, no amigos,
eran admiradores de su perfección maternal. Ella estaba en modo anfitriona total, sirviendo limonada como si fuera Martha Stewart, contando anécdotas de cuando yo era niña y como siempre supo cómo encaminarme. Me quedé ahí un segundo, solo escuchándola hablar de mí como si yo no estuviera a 5 pasos, hasta que no pude más. ¿Sabes qué, mamá?, dije, con voz más alta de lo que pensaba. Tal vez deberías dejar de contarle a todo el mundo que estoy confundida o perdida, porque la única que está obsesionada con aparentar algo que no es, eres tú. Silencio. Fue como si alguien hubiera cortado la música, aunque seguía sonando la misma lista de country clásico de siempre. Ella parpadeó, fingió no entender. ¿De qué hablas, cariño? De ti, le dije. De cómo siempre has manipulado todo para que parezca que tenemos esta familia perfecta, mientras controlas, humillas y silencias a los que no encajan en tu show de Instagram. La gente alrededor empezó a alejarse un poco, algunos con incomodidad, otros con morbo. Vi como varias tías fingían no mirar, pero claramente estaban en modo chismosón. Mi madre trató de mantener su compostura. Hizo esa cosa que hace cuando está furiosa pero quiere parecer tranquila, donde frunce los labios como si estuviera a punto de besar a alguien pero solo está conteniéndose. Tal vez no sea el lugar para tener esta conversación, murmuró entre dientes. ¿Por qué no?, le solté. ¿No es este tu evento para celebrar lo unida y feliz que es tu familia? ¿No es ese el guión que estás actuando frente a todo? Porque si vamos a jugar a la familia feliz, al menos deberíamos ser honestos sobre quién está escribiendo el guión y quién está obligado a actuar en él. Ella dio un paso hacia mí. Su voz bajó, pero estaba cargada de veneno. Estás avergonzándome delante de todo. Y ahí fue cuando me solté por completo. ¿Avergonzarte? Mamá, llevo años tragándome la vergüenza que tú me imponías. Cuando me obligaste a vestirme de cierto modo, cuando dijiste que era una decepción por no estudiar lo que tú querías, cuando rechazaste a cada pareja mía porque no daban buena imagen, cuando usabas mis logros como medallas tuyas pero ocultabas mis errores como si fueran manchas en tu reputación, tú me criaste para que existiera solo para hacerte quedar bien. La tensión en el aire era de otro nivel. Vi a mi papá quedarse quieto a lo lejos, sin decir nada, como siempre. Mi hermana menor tenía los ojos grandes como platos. Uno de mis tíos intentó calmarme con un «hey, no es para tanto», y casi le grito a él también. Mi madre volvió a su clásica posición de mártir. Todo lo que he hecho ha sido por amor. No tienes idea de los sacrificios que hice por ti. Claro que lo hiciste por amor, al que dirán, dije. Nunca fue por mí. Fue para tu imagen. Nunca estuviste ahí cuando lo necesitaba de verdad. Cuando pasé por ansiedad, tú decías que era drama. Cuando terminé con mi ex porque la relación era tóxica, tú me dijiste que estaba desperdiciando mi futuro. Nunca te importé yo. Solo importaba lo que yo proyectaba. Ella estaba temblando de furia, pero no podía explotar. No delante de la gente. Eso hubiera arruinado su reputación, y eso era sagrado para ella. ¿Sabes qué dije? Dándome la vuelta, yo sí me salí del guión. Y aunque te duela, prefiero ser real a seguir siendo un personaje en tu... Y con eso, me fui. No corrí, no lloré. Caminé despacio por el patio, crucé el jardín decorado con banderas y luces, y salí por la entrada principal mientras medio vecindario fingía no haber escuchado nada, aunque sabían perfectamente que esa fue la escena del año. Esa noche dormí en el sofá de una amiga, en paz, pero con una mezcla de alivio y culpa que todavía me cuesta procesar. Al día siguiente, no me desperté con resaca de alcohol, sino con resaca emocional. Dormí en el sofá de mi amiga Rachel, que apenas dijo una palabra cuando llegué a su apartamento la noche anterior. Solo me abrió la puerta, me lanzó una cobija, y me dijo, tú hiciste lo que tenías que hacer. Fue la primera vez en meses que alguien me dijo eso sin una gota de juicio. Y aún así, cuando abrí los ojos esa mañana y vi las notificaciones en mi celular, supe que el precio de lo que hice todavía no había sido cobrado. Tenía como 27 mensajes de texto. La mayoría venían de números que conocía demasiado bien, mi madre, mi tía Gina, mi hermana menor, incluso una vecina de la infancia que apenas he visto desde que me mudé. Todos con el mismo tono disfrazado de preocupación. ¿Estás bien? ¿Por qué hiciste eso? Tu mamá está destrozada. Te fuiste muy lejos. Nadie me preguntó por qué me sentí obligada a decir lo que dije. Nadie preguntó si mis palabras venían de un dolor acumulado durante años. Solo estaban preocupados por el hecho de que me atreví a decirlo en voz alta. En público. A la vista de todos. El más duro de leer fue el de mi hermana. Me escribió un texto corto, directo y frío. No sé qué querías lograr con eso, pero lograste que mamá no pueda ni salir al patio sin llorar. Quédate con tu rabia, pero no metas a todos en tu drama. Ese mensaje me dolió más de lo que esperaba, porque aunque sé que ella también ha sufrido bajo la presión de nuestra madre, nunca se ha revelado. Siempre jugó el papel de hija perfecta, y por eso la premiaban con más libertad. Pero yo fui la rebelde, la que rompía las reglas, la que hacía preguntas, y ahora, por haber levantado la alfombra donde todos barrían los secretos, yo era la enemiga.
Pasé todo ese día con el teléfono en silencio. Rachel me llevó a comer a un sitio de bagels cerca de su casa en Tecoume y trató de distraerme hablando de cualquier cosa que no fuera mi familia. Pero igual, entre mordisco y mordisco, mi mente volvía a ese patio lleno de gente mirándome como si hubiera cometido un crimen. Me sentía sucia, expuesta, incluso culpable, hasta que Rachel me dijo algo que me pegó fuerte. Tú no explotaste por un mal día. Tú explotaste porque llevas toda una vida tragándote la mierda de los demás. Y cuando al fin dijiste, basta, todos se ofendieron porque ya no pueden controlarte. Eso me hizo pensar. Porque tenía razón. Desde pequeña me enseñaron que si algo me dolía, tenía que tragarlo. Que si algo no me parecía, tenía que callarlo para no causar problema. Que las apariencias eran más importantes que la verdad. Y ahora que finalmente rompí ese patrón, ¿yo soy la villana? Esa semana fue rara. Un silencio tenso rodeaba mi teléfono. Dejé de contestar todo lo que viniera de mi familia, incluso cuando mi madre me mandó un audio llorando, diciendo que le había roto el corazón y que no entendía por qué la odiaba tanto. Eso me dio risa. No odio a mi madre, pero ella nunca entendió que una hija que se cansa de fingir no es una hija ingrata. Es una hija agotada. Lo que sí no esperaba fue que mi papá me llamara. Sí, mi papá. El mismo hombre que ha sido un fantasma en su propia casa por décadas. La última vez que tuvimos una conversación seria, yo estaba en la secundaria y quería estudiar música. Él me dijo que debía hacerle caso a mi madre, que ella sabía lo que era mejor. Nunca más volvió a intervenir en nada importante de mi vida. Y ahora, de repente, estaba llamándome. Contesté por puro impulso. La conversación fue breve, pero suficiente para entender en qué lugar estaba él. Me dijo, en resumen, que entendía mi frustración. Que quizás había cosas que mi madre había manejado mal, pero que armar esa escena en una reunión familiar no había sido la forma. Me pidió que hablara con ella para arreglar las cosas, que la familia necesita sanar. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que me dejó helada. Incluso cuando admiten que mi madre no es perfecta, todos esperan que yo sea la que arregle el daño, que yo sea la que retroceda, la que pida disculpas, la que construya puentes, porque, según ellos, soy la más emocional, la más inestable, la más difícil. Nadie exige a mi madre que cambie, solo a mí. Después de colgar, fui directo al baño y me quedé mirando al espejo un rato. Me vi a mí misma, con ojeras, el cabello alborotado, la misma camiseta de hace 2 días, y pensé, ¿valió la pena? Y sí, lo fue, porque por primera vez, lo dije todo. Y aunque ahora me quieran tachar de loca, de ingrata, de exagerada, la verdad ya salió. No pueden borrarla. No pueden reescribirla. Yo rompí la narrativa perfecta, y ahora el guión que tanto cuidaban ya no sirve. Y eso es solo el comienzo. Porque lo que pasó después, el mensaje que recibí días después de alguien que no esperaba, y la decisión que tomé, cambió por completo el rumbo de todo. Una semana pasó desde el famoso 4 de julio. Una semana entera sin ver a mi familia, sin responder mensajes, sin aparecer en redes. No porque estuviera escondida, sino porque necesitaba silencio. Me di cuenta de que cuando creces en un entorno donde tu valor depende de lo bien que encajes en la narrativa de alguien más, el simple hecho de existir fuera de ese molde ya se siente como una guerra. Así que no estaba deprimida. Estaba procesando, soltando, como quien se quita una segunda piel que llevaba toda la vida pegada. Pero justo cuando empecé a sentir ese microalivio, esa primera bocanada de aire sin culpa, recibí un mensaje que no esperaba. Era de una de mis primas, una con la que nunca fui particularmente cercana, pero que siempre estaba en las reuniones familiares, sentada en su esquinita, callada, invisible. Me decía que había visto todo en la reunión, que escuchó lo que dije, que se quedó en shock, porque por primera vez alguien había puesto en palabras lo que ella también sentía. Leí ese mensaje al menos 5 veces. Era largo, lleno de pausas, de inseguridades. Me decía que nunca se había atrevido a hablar porque su madre, otra hermana de mi mamá, también era como la mía, que también vivía para las apariencias, que también tenía ese talento enfermizo de usar el amor como una forma de control. Me contó que cuando quiso estudiar arte, la amenazaron con quitarle el apoyo económico, que cuando tuvo una crisis de ansiedad en la universidad, su madre le dijo que dejara de hacerse la víctima, y que ella nunca dijo nada porque no quería ser vista como la oveja negra de la familia, como lo era yo. Ese mensaje me sacudió más que cualquier pelea, porque entendí que esto no era solo mío, que el problema no era únicamente mi madre, era un patrón que se repetía. Un sistema disfrazado de amor familiar que en realidad estaba construido sobre manipulación, negación y una idea falsa de perfección. Mi prima y yo empezamos a hablar todos los días. Llamadas largas, de esas donde vas tirando pedacitos de tu historia hasta que juntas los suficientes como para ver el daño completo. Me dijo que desde que yo hablé en voz alta, ella también empezó a decir no a ciertas cosas. Pequeñas rebeldías que para cualquiera parecerían insignificantes, pero que para nosotras eran gigantes. Dijo que por primera vez en años no se sentía sola.
Y ahí fue cuando me cayó el 20. Mi madre no solo controlaba su narrativa, también controlaba la de los demás. Como una directora de teatro que asigna papeles a todos y te castiga si improvisas. Y la familia entera estaba llena de actores. Algunos conscientes, otros no. Algunos felices en sus roles, otros hartos y aterrados de salirse. El problema es que cuando uno se sale del guión, todos sienten que los estás traicionando, que estás rompiendo algo sagrado. Porque si tú te atreves a decir que todo es una mentira, entonces ellos tienen que cuestionar si también han estado mintiéndose a sí mismo. Y la mayoría no está lista para eso. Mi prima me confesó que cuando le contó a su madre que había hablado conmigo, le gritaron. Le dijeron que yo era una mala influencia, que me había vuelto una resentida que solo quería arrastrar a todos al barro. Y eso solo confirmó todo lo que ya sabíamos. Mientras tanto, yo seguía sin tener contacto con mi madre, solo un par de correos que ignoré. Hasta que un día, mi hermana menor me envió algo inesperado, una copia de una carta escrita a mano. Era de mi madre. No sé por qué mi hermana me la envió. Tal vez ya estaba empezando a ver otra cara de todo esto. O tal vez mi madre le pidió que lo hiciera, pensando que así me ablandaría. La carta, al principio, era lo que esperaba, puro gaslighting emocional. No entiendo por qué me odias tanto. Siempre he hecho todo por ti. Estoy destrozada. Pero al final la cosa dio un giro. Porque mi madre soltó una frase que me congeló. Tú no sabes lo que es criar a una hija con miedo de que repita tus mismos errores. Y ahí estaba. La primera grieta. La primera vez que ella dejaba entrever que su forma de criarme, su obsesión por el control, no era solo soberbia, también era miedo. Un miedo tan profundo que había construido un mundo entero para protegerse de él. Un mundo que me tragó a mí en el proceso. Obvio, no la justifico. Pero por primera vez vi algo detrás de su máscara. Algo humano. Y eso me hizo pensar, ¿qué errores eran esos? ¿Qué secretos hay detrás de esa necesidad obsesiva por la perfección? Empecé a hurgar, a hacer llamadas, a preguntar a parientes viejos, a escarbar en lo que nadie quiere hablar. Porque si hay algo que aprendí con esa carta, es que hay mucho más debajo de la superficie. Cuando decidí empezar a hurgar en el pasado de mi madre, no lo hice con la intención de perdonarla. Para ser honesta, no sé si eso está siquiera sobre la mesa todavía. Lo hice porque necesitaba entender. Porque si algo he aprendido es que la mierda no nace de la nada. Siempre hay una raíz, un punto de partida, una herida vieja que nunca cerró bien y que terminó sangrando sobre los que vinieron después. Y yo, claramente, fui una de esas víctimas colaterales. La primera persona a la que llamé fue mi tía abuela, la hermana menor de mi abuela, que todavía vive en Oregón, en una casa llena de gatos, crucifijos y cajas de cartas viejas que guarda como si fueran lingotes de oro. Ella es de esas personas que siempre están medio desconectadas del presente, pero que tienen una memoria quirúrgica para todo lo que ocurrió hace 40 años. Si alguien sabía cosas, era ella. Nos vimos en su casa, que parecía detenida en 1982. Me ofreció café rancio en una taza con borde agrietado y se sentó frente a mí como si supiera exactamente por qué estaba ahí, aunque no le dije nada. No es la primera vez que alguien viene a preguntarme por tu madre, me soltó, sin rodeos. Tú no serás la última. Eso me sacudió. Me quedé callada, esperando que ella hablara primero. Y vaya si habló. Mi madre, según su tía, fue criada bajo una versión aún más intensa del perfeccionismo que ella luego nos impuso a mí y a mi hermana. Mi abuela, de quien apenas tengo recuerdos vagos, era la clásica matriarca americana de los 60, sonrisa de dientes blancos, cabello perfectamente peinado, pero con una disciplina militar en la casa. Todo se hacía con reglas. Todo era por la imagen. Lo que pensara el vecindario, la iglesia, las otras madres del PTA, era más importante que lo que pasaba adentro de esa casa. Mi madre era la hija mayor, la encargada de hacer todo bien, la que no podía equivocarse, la que, según palabras exactas de mi tía abuela, cargó con la presión de toda una generación. Y entonces vino la bomba. A los 17, mi madre quedó embarazada. Eso jamás me lo habían contado. Nunca, ni una pista. Pero ahí estaba. Mi madre, en su último año de secundaria, con un novio que nadie aprobaba, un chico de clase baja, sin ambición, según mi tía, y embarazada de un bebé que jamás nació. Tu abuela la mandó fuera por 6 meses, dijo mi tía, bajando la voz. La historia oficial fue que se fue a cuidar a una tía enferma en Spokane. Pero en realidad la metieron en una casa para chicas embarazadas en Boise, Idaho. La obligaron a dar al bebé en adopción. Y cuando regresó, bueno, nunca volvió a ser la misma. Me quedé muda. Todo ese relato sonaba como algo sacado de una telenovela barata, pero no. Era real. El secreto que cambió a mi madre para siempre. De repente, muchas cosas que antes no tenían sentido empezaron a encajar. Su odio visceral hacia todo lo que fuera improvisado o fuera de lugar. Su obsesión porque yo siguiera caminos seguros, controlables, presentables. Su rechazo automático a cualquier cosa que se saliera de lo que ella consideraba aceptable.
su necesidad de tenerme cerca, de moldearme, de no dejarme vivir por mi cuenta. Era como si hubiera vivido aterrada de que yo repitiera lo que le pasó a ella, como si reviviera esa historia cada vez que yo me enamoraba, cada vez que fallaba, cada vez que me salía del molde. No la justifico, mija, dijo mi tía abuela, viendo que estaba temblando. Pero cuando entiendes el tipo de dolor que alguien guarda, a veces entiendes el monstruo que ese dolor creó. Esa frase se me quedó pegada, como una astilla emocional que todavía no sé cómo sacar. Volví al apartamento de Rachel con la cabeza hecha un nudo. No le conté todo, solo le dije que había encontrado cosas que explicaban parte del comportamiento de mi madre. Ella me miró en silencio un buen rato, y luego me preguntó algo que me dejó helada. ¿Y ahora qué vas a hacer con eso? ¿Te cambia algo? No supe qué responder. Porque no borra lo que viví. No borra años de gritos, manipulaciones, chantajes emocionales, humillaciones disfrazadas de preocupación. Pero sí me mostró que el origen de todo eso no fue maldad pura. Fue trauma. No uno que yo causé, pero uno que heredé sin querer. Y lo más jodido es que ahora me sentía atrapada entre dos versiones de la misma verdad, una donde soy la víctima, y otra donde también soy la heredera de un ciclo. Esa noche, abrí la carta de mi madre otra vez. Y esa línea final me golpeó distinto, con miedo de que repitas mis mismos errores. Por primera vez, me pregunté si ese error del que hablaba no era una mala elección, sino una vida que nunca pudo vivir. Y que ahora, todo lo que ella construyó, esa imagen perfecta, esa familia bien presentada, era un intento desesperado de enmendar algo que siempre la persiguió. No es perdón todavía, pero es otra cosa, algo nuevo. Y eso me llevó a tomar una decisión: voy a hablar con ella, no para reconciliarnos, no para darle la razón, sino para mirarla a los ojos y decirle que yo ya no voy a heredar su trauma, que el ciclo termina conmigo. No te voy a mentir. Cuando decidí tener esa conversación con mi madre, me temblaban las manos como si fuera una condenada a muerte firmando su última carta. No sabía si iba a salir de ahí con algo parecido a paz, o con una herida aún más profunda, pero sabía que no podía seguir caminando con esta verdad atragantada. Porque sí, saber lo que vivió me ayudó a entender su historia, pero eso no quita el hecho de que la mía también importa, que yo también tengo cicatrices, que no voy a seguir enterrándolas solo porque ella tiene las suyas. La llamé. Le dije que quería verla. Su voz sonó seca, como si no supiera si debía sentirse aliviada o aterrada. Acordamos vernos en su casa, un domingo por la tarde. Y ahí empezó el juego mental. Porque esa casa, la misma donde crecí, la misma donde aprendí a callar, a reprimir, a fingir, no había cambiado nada. El mismo florero en la mesa. La misma pintura que cubre grietas que nunca fueron arregladas. Y ella, sentada en su sillón con postura de reina herida, como si yo hubiera apuñalado su trono. No hubo abrazos, solo un silencio incómodo que nos envolvió como una neblina espesa. Fui directa. Mamá, no vine a pelear. Vine a hablar. Pero necesito que me escuches sin interrumpirme. Ella asintió, cruzando los brazos. Ya sabes, la postura de quien está dispuesta a escuchar solo si tiene el control del cierre. Le conté todo. Le dije que había hablado con la tía, que sabía sobre Boise, que entendía, ahora, muchas cosas que antes no tenían forma. Su rostro cambió al instante, como si la hubieran desnudado, como si todo su sistema de defensa se desmoronara en un segundo. No sé de qué hablas, murmuró. Y eso fue lo que me rompió. No, mamá. No hagas eso. No me mientas ahora. No trates de esconderlo otra vez. No después de todo lo que ha pasado. Yo no vine aquí para juzgarte, pero sí vine para decirte que no pienso seguir repitiendo lo que tú viviste. No voy a criarme sobre un trauma heredado. No voy a vivir mi vida en función del miedo que tú nunca procesaste. Ella me miró con los ojos vidriosos, pero sin lágrimas, como si estuviera al borde, pero no pudiera permitirse caer. No entiendes, dijo. Tú no entiendes lo que era ser una chica embarazada en esa época. No entiendes lo que me hicieron hacer, cómo me hicieron sentir. Yo no podía, simplemente no podía fallar otra vez. No podía permitir que mis hijas cometieran los mismos errores. ¿Y por eso nos controlaste?, le pregunté. Por eso me trataste como una extensión de ti, por eso me hiciste sentir que cada decisión mía era una amenaza para tu reputación. Era para protegerte, gritó. Y ahí la tuve. No, mamá. Era para protegerte a ti. A tu imagen. A tu culpa. A tu vergüenza. A lo que tú no pudiste enfrentar. Silencio. Finalmente, lágrimas. No muchas, no dramáticas, pero reales. Y entonces, con una voz temblorosa, dijo lo que nunca pensé escuchar. Yo no sé cómo ser madre sin tener miedo. Nunca me enseñaron. Solo me enseñaron a esconder, a fingir, a sobrevivir. Pensé que si todo se veía perfecto, entonces estaría bien. Que si tú estabas perfecta, entonces yo también lo estaría. Eso me desarmó. Porque por un momento, vi a la mujer detrás de la madre. La chica que fue obligada a entregar a su bebé. La hija que nunca pudo cuestionar nada.
La mujer que cargó con una culpa que le dijeron que debía enterrar, pero que nunca la dejó vivir en paz. Pero igual le dije esto, con calma, sin odio. Mamá, ya no soy tu proyecto, no soy tu redención, no soy tu segunda oportunidad. Soy una persona, con vida propia, con errores que tengo derecho a cometer, con elecciones que no tienen que validarte a ti. Ella solo bajó la cabeza. Respiró hondo. No sé cómo seguir desde aquí, murmuró. Y yo le respondí lo más sincero que podía decir. Empieza aceptando que el control no es amor, que fingir no es protección, y que la única forma de sanar esto es dejar de mentirnos. Nos quedamos en silencio mucho rato. No hubo abrazos, no hubo perdones explícitos, pero algo cambió. Pequeño, apenas perceptible, pero real. Una grieta en la armadura, una puerta entreabierta. Salí de esa casa sintiéndome por primera vez en mi vida como una adulta completa, como alguien que se enfrentó a su raíz y no salió destruida, sino liberada. No sé si mi madre va a cambiar. Tal vez sí, tal vez no. Creí que después de esa conversación con mi madre, todo se iba a calmar. No como en las películas, donde hay un final feliz con abrazos y redención total, sino con esa especie de silencio incómodo que aparece cuando se dice todo lo que por años se evitó. Me equivoqué. Porque unas semanas después, me llegó una invitación. De esas que no se pueden ignorar. Una boda. La boda de mi hermana menor. Sí, esa misma que me mandó aquel mensaje helado después de la reunión del 4 de julio. No me lo esperaba, para ser honesta. Estaba segura de que me iba a borrar de su lista. Después de todo, yo era la drama queen, la que arruinó la imagen familiar. Pero no. No solo me invitó, sino que me envió un mensaje que me dejó pensando. Me gustaría que vinieras. No sé si estamos bien, pero quiero que estés ahí. Eso, me descolocó. Porque no era un perdón. No era un puente completo. Pero sí era un hilo. Una señal de que, quizás, en medio de todo, ella también estaba empezando a cuestionarse cosas. Y con eso, surgió el dilema. Ir, significaba volver a meterme en el terreno donde siempre fui vigilada, juzgada, apretada hasta encajar en moldes ajenos. Sabía que me iban a mirar. Sabía que las tías iban a cuchichear. Sabía que mi madre estaría ahí, con su nueva versión de la historia, intentando recomponer su imagen ante todos. Pero no ir, también significaba cortar todo, sellar para siempre la distancia. Así que fui. Pero esta vez, fui diferente. No usé el vestido que mi madre siempre aprobaría. No me peiné como ella esperaba. No llevé a alguien para aparentar. Fui sola. Con mi ropa. Con mi cara limpia. Con todo lo que soy, sin edición. Llegué, y como lo imaginé, las miradas comenzaron a llover. La clásica sonrisa falsa, el saludo que es más escaneo que afecto. Un tío intentó hacer un comentario tipo, «Te ves diferente», y respondí con un «sí», me quité el disfraz. No supo qué decir. Vi a mi madre al fondo, en modo anfitriona otra vez. Esta vez con más cautela. Menos brillo. Como si la conversación que tuvimos la hubiera dejado con cicatrices que todavía no sabía cómo esconder. Cuando me acerqué a saludarla, fue como dos imanes que no saben si repelerse o unirse. Ella solo dijo, «Gracias por venir». Y yo, no vine por ti. Vine por ella. Nos miramos un segundo, sin más palabras. Y luego pasé. La ceremonia fue bonita, pero lo importante vino después. En la recepción, me senté en una mesa apartada, con algunos primos con los que no tenía tanto contacto. Ellos intentaban charlar, pero se notaba que había tensión. Nadie sabía si podían tocar el tema. Hasta que uno, el menos diplomático, soltó, «Oye, así que tú fuiste la que hizo el escándalo en el 4 de julio». Lo miré. Sonreí con los labios cerrados. No fue un escándalo, fue un sincericidio. Él rió incómodo. Bueno, supongo que alguien tenía que decirlo. Y ahí fue cuando me di cuenta, aunque todos me habían señalado por romper la armonía, en el fondo muchos sabían que esa armonía era una farsa. Lo que yo dije en ese patio de banderas y hamburguesas no fue solo mío, fue lo que otros también querían decir y no se atrevían. Durante el brindis, mi hermana dio unas palabras. Agradeció a todos, habló del amor, del futuro, y al final, mirándome, dijo: «Hay personas que siempre están ahí, aunque el camino haya sido difícil. Gracias por venir hoy, incluso cuando no era fácil». No dijo mi nombre, no tuvo que hacerlo. Después del baile, nos encontramos en el baño, porque, como no, las conversaciones importantes siempre pasan en baños de mujeres con olor a perfume barato y toallas húmedas. Me miró al espejo, mientras se retocaba el maquillaje. «No sabía si invitarte», me dijo. «Pero después de todo, tú fuiste la única que se atrevió a decir lo que todos sabemos». Me le quedé viendo. «¿Y por qué no lo dijiste tú? Porque no soy tan valiente como tú». Esa frase, me dejó sin aire. Nos abrazamos. No un abrazo de película, ni de reconciliación total. Un abrazo raro, medio incómodo, pero real. Al salir, mi madre nos vio juntas, y por primera vez en mi vida, no se metió. No interrumpió.
No intentó controlar la narrativa. Solo miró. Como alguien que ya no tiene el poder de editar la historia. Y esa fue la prueba. Ver que podía estar en ese espacio, con esa gente, siendo yo misma. Sin disfraz. Sin miedo. Sin pedir permiso. Y sobreviví. Más que eso, me mantuve en pie. Porque al final, esta historia no era solo sobre mi madre. Era sobre mí. Sobre romper con todo lo que me enseñaron que debía ser. Y lo más loco, es que todavía queda una última cosa que contar. Unas semanas después de la boda, cuando ya pensaba que todo había llegado a su punto final, pasó algo que me obligó a mirar todo desde otra perspectiva. No fue una pelea, ni una crisis, ni una revelación dramática. Fue algo mucho más simple. Recibí una caja por correo. Sin remitente. La abrí con cuidado, sin saber qué esperar. Dentro había una carpeta manila, unas fotos viejas y una carta. Reconocí la letra enseguida. Era de mi madre. No entendí por qué no me la entregó en mano. Tal vez no se sintió con fuerza. Tal vez sintió que si me la daba directamente, yo no la leería. Sea como sea, lo que decía ahí no era algo que esperaba. La carta no era una disculpa directa. No había una lista de errores, ni un tengo culpa por esto y esto otro. Pero sí había algo diferente. Algo que jamás había visto en ella, vulnerabilidad no maquillada. Me dijo que después de nuestra conversación, la del control no es amor, había estado yendo a terapia. Que no era algo que pensó que haría jamás. Que al principio fue por presión, por sugerencia de una amiga, pero que poco a poco empezó a hablar. A recordar. A reconocer cosas. Me contó cosas de su infancia que yo no sabía. Cómo la castigaban por llorar. Cómo su madre le enseñó a tragarse las emociones, a ocultar los errores, a borrar cualquier cosa que no encajara. Me habló del bebé que tuvo que dar en adopción. De cómo cada vez que me veía a mí, tan parecida a ella, sentía miedo. No porque creyera que yo iba a fallar, sino porque tenía terror de que yo cargara la misma culpa que ella. No supe cómo amarte sin miedo, escribió. Y ese fue mi mayor error. Esa línea me hizo llorar. Por mucho tiempo quise un perdón claro. Algo como, te hice daño y me arrepiento. Pero ahora veo que a veces el perdón no viene en forma de confesión. A veces, viene en forma de verdad. De quitarse la armadura y decir, no supe hacerlo mejor. Las fotos que incluyó eran viejas, en blanco y negro, algunas dobladas por el tiempo. Había una donde estaba ella, de adolescente, en una banca de algún parque, con una panza apenas visible bajo un abrigo cerrado. Otra, junto a una cuna vacía. No tenía que explicarlo. Sabía que era eso. Era su pasado, su herida, su antes. Y dentro de la carpeta manila, encontré algo más, una copia de un documento. Un trámite iniciado para intentar localizar al hijo que dio en adopción. No sé si lo encontrará. No sé si él quiera ser encontrado. Pero me pareció significativo que estuviera intentándolo. Que, por primera vez, estuviera enfrentando lo que tanto tiempo enterró. Y ahí fue cuando entendí algo que cambió todo. Mi madre no va a cambiar de la noche a la mañana. Tal vez nunca se convierta en esa figura amorosa, estable y emocionalmente sana que yo necesitaba cuando era niña. Tal vez siga metiendo la pata. Tal vez siga cargando sus mecanismos de defensa como un escudo. Pero por primera vez, vi un gesto claro. Quiere dejar de transmitir su dolor. Eso me basta. Porque si algo me prometí a mí misma en esta historia, es que el ciclo se termina conmigo. No voy a vivir mi vida actuando. No voy a criar hijos bajo el peso de heridas que no son suyas. No voy a fingir que todo está bien para que otros no se incomoden. No voy a callarme para proteger la imagen de nadie. He hecho las paces con muchas cosas. No todas. Algunas todavía duelen. Algunas siguen apareciendo en forma de ansiedad cuando recibo una llamada de ella. O cuando entro a esa casa y siento que los recuerdos me aprietan el pecho. Pero ahora tengo herramienta. Ahora tengo voz. Y ahora tengo límite. Y la relación con mi madre está en una etapa nueva. No ideal, pero honesta. Hablamos, con pausas, con silencios. A veces, con tropiezos. Pero sin máscaras. Y eso, en mi familia, es revolucionario. Mi hermana y yo también estamos mejor. No íntimas, no mejores amigas, pero aliadas. Comenzamos a hablar con más verdad. A nombrar cosas. A preguntarnos esto que hacemos es porque queremos o porque nos enseñaron a complacer. La respuesta nunca es simple, pero ahora por lo menos hacemos la pregunta. ¿Y yo? Estoy bien. De verdad. Me mudé a un lugar nuevo. Empecé terapia también. Trabajo en un estudio creativo pequeño donde nadie me exige ser otra persona. Estoy sola, pero no vacía. Estoy aprendiendo a ser la protagonista de mi historia, no el personaje que alguien más escribió para mí. Y si alguien que lee esto está viviendo algo parecido, solo quiero decirte esto. No estás loco por cuestionarlo todo. No estás mal por no encajar. No eres ingrato por decir basta. Eres valiente por romper un patrón. Y romper algo duele.